En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único de Cristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del primer libro de los Reyes. La palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos. Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor, tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo.
El tarro de harina no se agotó ni se vació, el frasco de aceite conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Es palabra de Dios. Salmo. Alaba al Señor, alma mía. Aleluya. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para prepararse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio ahora, Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos, para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, y ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Es palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Estos pocos versículos del Evangelio de San Marcos nos muestran una imagen única de nuestro Señor Jesucristo,
Generalmente al Señor lo vemos predicando, lo vemos exhortando, lo vemos haciendo milagros, hablando en parábolas, dándonos diversidad de enseñanzas. Hoy también, en la segunda parte del Evangelio, Jesucristo hace una enseñanza, pero el primer cuadro, la primera imagen de este Evangelio, nos muestra a Jesucristo mirando, contemplando qué hacía la gente. Es una imagen muy impactante del Señor, en silencio, sin pronunciar palabra. Nos dice San Marcos, se sentó frente a la sala del tesoro del templo, Jesús sentado, observando, mirando, y ya podemos empezar a pensar qué es lo que veía. Después Jesús lo va a explicitar, porque no simplemente miraba a la gente o a la gente depositando su limosna en el templo, sino que miraba cómo depositaba, no simplemente una cantidad. De hecho, Jesucristo después nos va a mostrar esto, quién dio más en realidad. Los ricos daban mucho y aquella pobre viuda dio objetivamente muy poco. Pero Jesús no mira simplemente ni principalmente el cuánto. Y acá, hablando de la limosna, tampoco reduzcamos el concepto concretamente a lo monetario, sino la disposición de los corazones. Jesús mira la disposición de los corazones. Esa mirada de Jesucristo es profunda, es penetrante, llega hasta el alma. El Nuevo Testamento describe la palabra de Dios como una espada que discierne los corazones, esa espada que atraviesa los corazones, que llega hasta lo más profundo. Y esa espada, nos dice San Pablo, es la palabra de Dios. Jesucristo mirando en profundidad cómo la gente depositaba su limosna. Es una manera también de, si queremos ampliar este concepto, Jesucristo mirando las actitudes del corazón, no solo con respecto a limosnas, no solo con respecto a cuestiones de dinero, sino respecto a todo. Mira la profundidad de la persona, mira lo que nosotros solos muchas veces conocemos e incluso más allá, lo que no queremos ver. Jesucristo mira lo que nosotros no queremos ver, lo que nosotros a veces sabemos, pero no queremos presentarle. La mirada de Cristo llega al corazón. Y acá se ve esta contraposición entre riqueza y pobreza, que como siempre sabemos en la Escritura no se reduce a una cuestión de dinero, sino a una cuestión de orientación de la vida. Estos ricos que daban lo que les sobraba, el problema no era que daban lo que les sobraba, el problema era para qué vivían. Siempre el problema es ese. El problema es para qué vivimos. El problema es hacia dónde orientamos nuestra vida. El problema es cómo administramos nuestra vida, que ese es nuestro verdadero tesoro, ese es nuestro verdadero valor. Tengamos mucho o tengamos poco. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la prioridad absoluta de nuestra vida? El problema de aquellos ricos era que no que tuvieran mucho dinero, sino que vivían para el dinero. Y peor aún, en lo que Jesús dice, hay una connotación de glorificación. Vivían para el dinero, amaban el dinero, nos dice también Jesucristo, San Lucas, nos dice, hablando de los fariseos, eran amantes del dinero, eran codiciosos. E incluso a veces usaban la codicia para la propia vanagloria. ¿Por qué daban mucho dinero a aquellos hombres que Jesús estaba mirando? Para que los vieran. Es decir, usaban ese anhelo, esa codicia, esa búsqueda mundana, ese desorden de sus propias vidas para aparentar caridad, para aparentar misericordia, para ser vistos, para ser reconocidos. No solo eran codiciosos de dinero, sino codiciosos de fama. Lo vemos esto en las tentaciones de Cristo en el desierto. La primera tiene que ver con lo material, esa tentación del pan que Jesucristo dice, no solo de pan vive el hombre,
O sea, no solo de las cosas de este mundo, ni para las cosas de este mundo, sino de la palabra de Dios. Frente a esa tentación de lo material, de lo físico, de lo propio de este mundo, Jesucristo eleva la mirada hacia la palabra de Dios. La codicia tiene que ver con esto. Y la segunda tentación también está, que es la vanagloria, cuando el demonio lo lleva a Cristo a lo alto del templo y le dice que se arroje de allí, que Dios lo va a socorrer. Usar de lo sagrado, usar de lo santo para la propia glorificación. Y acá también sucedía lo mismo, porque de hecho estas limosnas eran entregadas al templo, en un lugar sagrado. Usaban de lo sagrado para su propia vanagloria. Por lo tanto, ya podemos empezar a comprender que el problema acá no es de cantidades, no es de cuánto da cada uno, sino de cómo, de para qué. E insisto, no lo referimos solamente a una cuestión de dinero, sino a la actitud central, fundamental de nuestra vida. Jesucristo entonces lo vemos contemplando, ve cómo la gente pone su limosna, ve el corazón de los hombres. Y Jesucristo nos ve también a nosotros. No podemos leer el Evangelio simplemente como un hecho del pasado. Ve nuestras actitudes, ve nuestras acciones, ve nuestras intenciones, pero no pensemos tampoco que la mirada de Jesucristo sobre nosotros, y Él nos ve siempre, lo que se llama la omnisciencia divina, Dios lo conoce absolutamente todo y lo tiene absolutamente todo presente. No lo pensemos en términos como a veces se ha deformado esta idea de la mirada de Dios como alguien que busca el pecado, que busca la condenación, que busca juzgarnos, que busca ver sobre todo el mal que hacemos, sino principalmente lo que Jesucristo mira, lo que Dios mira, es el bien que podemos hacer. Y cuando no hacemos el bien, nos mira para la conversión. No es un juez, simplemente un juez como los de este mundo, que está buscando la manera de condenarnos, la manera de juzgarnos para nuestro mal, como muchas veces sucede o como muchas veces nosotros también podemos hacer con los demás. La mirada de Jesucristo, siendo justa, es siempre misericordiosa. La mirada de Jesucristo busca que en nosotros se cure nuestra ceguera. Por eso la enseñanza que a partir de ese acontecimiento Jesús nos proporciona a nosotros y en primer lugar a sus apóstoles. Llamó a los discípulos, aprovechando esa circunstancia, les regala esta enseñanza. Aquella pobre viuda ha puesto más. ¿Por qué ha puesto más? Porque ha puesto su propia vida. Esto es lo más relevante, porque dice, de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Es una manera de decir que dio su vida, que entregó su vida, que ofreció su vida, más en el ámbito del templo. Es una ofrenda de la propia vida. Dios no es como los ídolos que los profetas criticaban tanto en el Antiguo Testamento, ídolos que se saciaban, entre comillas, porque eran ídolos inertes, con ofrendas, con comida, con dinero, con diversas acciones que aquellos que caían en la idolatría realizaban. De hecho, los profetas denuncian también en la falsedad del culto, porque Dios no es alguien que se sacie con cosas materiales. Lo que sacia el corazón de Dios, por así decirlo, es nuestro amor. Y eso es lo que primeramente Jesús alaba en aquella viuda. Se dio ella misma, en pocas palabras. En esas 2 pequeñas monedas de cobre, era todo lo que tenía para vivir, dio su propia vida. Pero este ejemplo nos lleva a considerar una realidad mucho más profunda, que podemos situarnos nosotros junto a Cristo y mirar en la medida de nuestras posibilidades y por supuesto de nuestras limitaciones, qué es lo que en realidad el Señor ve. O tal vez, ¿qué ve a través de aquella viuda?
no solo qué ve en el corazón de aquella mujer, sino qué signo se esconde en esa pobre mujer que dio todo lo que tenía para vivir. La mirada de Jesucristo llega al corazón de aquella mujer, pero va mucho más allá. La mirada de Jesucristo nunca se aparta y siempre tiene presente, lo dijo cuando tenía 12 años, a María y a San José: ¿acaso no sabían que debo estar en los asuntos de mi Padre, en la casa de mi Padre, en las cosas de mi Padre? Jesús tenía 12 años cuando dice eso. Jesús siempre mira el fin para el cual ha venido a este mundo, y ese fin tiene forma de cruz. Jesucristo, los asuntos del Padre que Jesucristo asume y que ha venido a realizar este mundo es la redención. Por lo tanto, cuando se nos plantean las miradas del Señor, y especialmente aquí, no debemos quedarnos solamente en esa profundidad del conocimiento de Dios del alma de aquella mujer, sino que es lo que mira, diríamos, a través de aquella mujer, y ve su pasión. ¿Por qué ve su pasión el Señor a través de aquel corazón tan puro de esa mujer? Porque Él va a hacer lo mismo que había hecho aquella mujer. Lo que hace aquella mujer es un adelanto sutil de la pasión de Cristo. Nos dice también San Pablo que Jesucristo se hizo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Siendo rico, una referencia a la condición divina, se hizo pobre, una referencia a su encarnación, asumió nuestra condición humana, para que de su pobreza, es decir, gracias a que asumió nuestra condición humana, nosotros seamos enriquecidos a través de la pasión, por la cual Jesucristo, al hacerse hombre y al morir por nosotros, nos eleva y nos diviniza por la gracia. De su indigencia, de su pobreza, dio todo lo que tenía para vivir. Y esta es una referencia a nuestro Señor. Podemos preguntarnos, ¿quién es aquel que de su indigencia dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir? ¿Quién es aquel que, habiendo asumido la pobreza de la condición humana, a infinita distancia de la gloria de su divinidad, dio su propia vida para enriquecernos a nosotros con la gracia? Y precisamente es Jesucristo. Probablemente, aunque no lo podemos saber, pero podemos al menos intuir o podemos pensar que lo que Jesucristo está viendo en realidad es su propia pasión, porque aquella mujer hace eso porque Jesucristo iba a morir por nosotros. Aquella mujer tiene el corazón puro a causa de la gracia de Dios, a causa de la redención, que en ese signo se va adelantando. Vamos a pedirle al Señor entonces en este día que nos conceda también a nosotros una plenitud en la vida cristiana, una fortaleza particular para recorrer este camino hacia nuestra riqueza definitiva, que es la patria del cielo. Cada uno de nosotros puede realizar en su vida lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo que fue adelantado por este signo de aquella mujer pobre y al mismo tiempo con un enorme tesoro, un infinito tesoro de misericordia en su corazón. Es el tesoro de la misericordia de Dios que actúa también en nuestras almas. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esa gracia, que sigamos siempre enriqueciéndonos con los dones que Él nos ha obtenido en la cruz y que de esa manera podamos participar un día en la gloria del cielo. Pidamos humildemente esa gracia. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer
día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que, por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.